papá, Shakespeare escribe un libro, Hamlet, en donde describe puntualmente cómo debe ser un gentleman, un caballero, y tiene una serie de principios muy adustas, muy simples. No prestes dinero a un amigo porque perderás amigo y dinero, es una de las consejas, y es lo que va formando la identidad del gentleman, del caballero inglés. En España, seguramente por desgracia, hemos leído el Quijote, y digo por desgracia porque el Quijote convierte al fijosdalgo en un loco. El verdadero autor, el que realmente ayuda a construir una identidad nacional española a través de la literatura, es Calderón de la Barca, en El garrote más bien dado. Y aquí Calderón de la Barca tiene principios diferentes. Dice: al rey mi vida y mis bienes, pero el honor es del alma y el alma solo es de Dios. Esto te empieza a hablar de un perfil ideológico diferente. Pero en México la identidad nacional nace gracias a ese sincretismo español y mestizo, indio. Resulta que todos conocemos la Guelaguetza. No sé si sepan qué significa la palabra Guelaguetza. Guelaguetza significa en el idioma zapoteca, es solidaridad, es ayuda, solidaridad. Entonces en Chihuahua hay una palabra que usan los raraunis que se llama corima, que también significa ayuda, solidaridad. El concepto de solidaridad se genera en los pueblos sojuzgados por el imperio azteca, y era la forma en la que se unían para poder sobrevivir a las famosas guerras floridas. Entonces vemos en todo este embrollo que nace el concepto del hombre cabal. El hombre cabal, que es la hidalguía que adquiere el concepto de al Dios mi vida y mis bienes, pero el honor es del alma y el alma solo es de Dios, que vemos que la clase política de honor y de alma no entienden, y de quién es el alma menos. Y entonces nace la identidad del hombre cabal, que es una identidad puramente mexicana, y hasta se han hecho canciones, que es tierra de hombres cabales. Nadie ha tenido el mérito de escribir qué es un hombre cabal, pero era un concepto maravilloso que se formaba a través de la cultura del esfuerzo. Y lo que nadie sabe es que México se convierte en la primera potencia económica del mundo gracias a la identidad de hombre cabal, porque cultivaban el concepto de la cultura del esfuerzo. Y les doy un dato, y lo pueden checar para que vean que es cierto. Las monedas, en aquella época, en 1900, las monedas valían por el oro que adquirías. Si tú conseguías una moneda de 25 libras esterlinas, era un cuarto de onza, unas moneditas. Para conseguir una onza en monedas inglesas necesitabas 4 monedas de 25 libras, necesitabas 100 libras. Perdón, me apasiono y tengo problemas cardiovasculares y me da tos, ustedes disculpen. Entonces, en México había el centenario. El centenario es una moneda de 50 pesos, una onza. Entonces, tú con 50 pesos conseguías un poco más de una onza, porque el centenario pesaba un poco más, y con libras necesitabas 100 libras, o sea, la paridad estaba 2 libras por peso, y el dólar estaba a 2 dólares por libra. En 1900, la moneda más fuerte del mundo era el peso mexicano, y eran 4 dólares por peso. Los políticos son muy perversos y distorsionan las palabras.
los de derecha, el socialismo, y lo ponen así como demonio, ¿no? Y resulta que socialismo es construir sociedades. Y dicen, los de izquierda son socialistas. Mentira, los de izquierda no son socialistas, no construyen sociedades, construyen imperios. No es construir una sociedad. Y la derecha tampoco. ¿Qué sucede? Que resulta que la clase política solo vive para extorsionar a la sociedad. Por la camisa que el señor compró, para comprarse esa camisa, tuvo que regalarle al Estado otra camisa y media. El 60% del Producto Interno Bruto para este año va a dar al Estado. Pero lo dramático no es que te quiten la mitad de tu sueldo con impuestos. Lo dramático es que hay gente que se muere de hambre. Porque para comprar una tortilla, tienen que regalar otra tortilla. Y se mueren de hambre. 8.500 mexicanos mueren de hambre al año. Dato INEGI. México vive una gran tragedia porque vivimos un imperialismo de la clase política. Y son exactamente lo mismo, izquierdas y derechas. En este contexto vemos que hay un concepto muy hermoso que narra por ahí el Apocalipsis, por ahí el capítulo 12, en donde dice, y aparece una mujer vestida de sol y tiene un hijo varón que gobernará el mundo con cetro de hierro. Y hay un salmo que dice, pídeme lo que quieras que te daré los reinos, y romperás a los reyes con cetro de hierro como ollas de grano. Entonces yo me voy precisamente inspirado por ese concepto del cetro de hierro. Me voy a buscar a través de la historia qué significaba, cómo murieron los reyes. Pues los reyes mueren por la democracia fiscal. Precisamente Constantino dice que la gente tenía la opción de pagar el diezmo a la iglesia o el quinto real. Era opcional el diezmo o el quinto real. ¿Qué sucedía? Por eso me voy a la doctrina social cristiana, que la gente prefería pagar el diezmo. ¿Por qué? Porque eran asilos, orfelinatos, escuelas, créditos de fomento, universidades, tecnología. Podemos platicar de Galileo y de la gran farsa de Galileo, la gran mentira de Galileo, y cuál es el verdadero fenómeno que fue Galileo, y darnos cuenta de que la tecnología, la ciencia, la pagaba el clero. Galileo no defendía las tesis de Galileo. Él estaba defendiendo las tesis de un monje católico que era el que había hecho todo este desarrollo. Pero para poder entender esta crisis de que el Sol era el centro del universo, él no estaba peleando que la Tierra le diera la vuelta al Sol. Él estaba peleando que el Sol era el centro del universo. ¿Eso qué significaba? Que el Sol era Dios. Y para poder entender este contexto tienes que leer a un contemporáneo, también masón, Dante Alighieri, que en su novela de la Divina Comedia, Dante termina encontrando a Beatriz en el cielo, y el cielo que era como una especie de auditorio. Imagínate un Dios que tenía un auditorio y que la parte central de ese auditorio era una gran luz. ¿Y qué significa esto? Pues la cultura griega de Apolo, Dios Apolo. Entonces, en realidad, y por eso es una gran mentira que Galileo estaba defendiendo la ciencia. Galileo estaba defendiendo al Dios Apolo. Y los masones te vienen a decir que no es cierto, que era un científico. No, Galileo defendía las tesis de Copérnico. Copérnico era el monje católico que había investigado. O sea, la iglesia es la que investigó, no fue Galileo. Entonces vienen y distorsionan a través de la historia la verdad y para justificarse ellos en el poder. ¿Por qué? Porque gracias a esa doctrina social cristiana, la humanidad empezó a tener derechos sociales que no te los daban los reyes. Mientras los reyes hacían guerras, esclavitudes, muertes, la iglesia te daba
asilos, orfelinatos, escuelas, hospitales, créditos de fomento, a caminos, los serenos, que son el antecedente de la policía municipal, pues los pagaba la iglesia, no los pagaba el rey. Y vienen y te dicen, es que la Inquisición, bueno, la Inquisición es el antecedente del Poder Judicial. Es gracias a la Inquisición que hoy existe un Poder Judicial autónomo del Estado, que hoy en día, si no lo tuviéramos, viviríamos una verdadera dictadura. Gracias a que existe un poder autónomo que defendió a la sociedad en contra de todas las actitudes dictatoriales, podemos pensar en que hay algo de democracia. Pero esa es la verdadera historia. Entonces, ¿qué sucede? Que había una democracia fiscal, tú podías escoger entre el diezmo y el quinto real. Pero aquí no termina la historia. México se independiza gracias a la democracia fiscal. Estábamos comentando que que Morelos saca una propuesta que dice que son los sentimientos de la nación. No eran los sentimientos de la nación, la historia lo dice, eran los sentimientos de Morelos. ¿Por qué? Porque Morelos estaba en contra de la democracia fiscal. Si leen los sentimientos de la nación, estaba en contra de la democracia fiscal, que era la separación entre, que era la opción de poder pagar diezmos o pagar quinto real. Resulta que se dicen notables, un grupo de masones, se juntan en una ranchería allá en España que se llama Cádiz y crearon una constitución que es la Constitución de Cádiz. Pero esa constitución nos tiene que hacer entender cómo el poder político distorsiona incluso las palabras. Constitución significa lo que se hace a fuerzas. Y te viene a decir que la Constitución es democrática, por favor, no digan idioteces. O sea, no puede ser algo que se hace a fuerzas, pues no puede ser democrático. O es democrático o se hace a fuerzas. Hoy precisamente estaba yo platicando acerca del principio del lema de los panistas, que los panistas ya no saben ni qué lema tienen, no lo entienden. Por una patria ordenada y generosa. Ellos no entienden qué significa. Una patria ordenada y generosa, un orden creado a través de la generosidad social, se llama democracia. Un orden generado a través de la imposición del Estado se llama imperialismo. ¿Y qué sucede en la Revolución Mexicana? Que crean una constitución, un puñado de rebeldes, criminales, armas en la mano, en Querétaro, crean una constitución que cuando no consultan a la ciudadanía, la imponen. ¿Y esto a qué nos lleva? A que la clase política distorsiona la historia, distorsiona hasta las palabras, nos hacen creer que la palabra ejido, que algunos que somos ya mayores sabemos qué significaba el ejido, era una forma de tenencia de la tierra. Pues resulta que la palabra ejido literalmente significa lo que hoy conocemos como reserva territorial. ¿Y por qué usa Zapata la palabra ejido? Pues como no les querían dar tierras para la agricultura, Zapata dijo, bueno, pues aunque sean los ejidos, repártanlos. Y entonces crearon una ley ejidal distorsionando el concepto de la palabra ejido, para hacerse llamar zapatistas, pero resulta que Zapata se levanta en armas porque crearon el ejido. Porque crean el ejido, Zapata se levanta en armas, el sistema ejidal. ¿Por qué? Porque Zapata, en su manifiesto de 1917, de aquí lo van a leer, dice que quiere tierra, que los campesinos exigen tierra, poseer tierra que sea suya. La tierra tiene propiedad y posesión, son dos conceptos muy diferentes. El ejido te daba la posesión, pero no la propiedad. Y Zapata pedía propiedad y posesión. Y se levanta en armas. Lo que no te dicen. Y hoy en día hay muchos que se hacen llamar constitucionalistas. Por Dios. Es impresionante. Ahora,
La democracia fiscal es un tema muy complejo porque requiere de un conocimiento muy amplio de la economía y de cómo funcionan sectores muy trascendentes en la economía, como los bancos. Yo creo que podemos pensar que los bancos viven gracias a los intereses. Pues mentira, los bancos no viven gracias a los intereses, no les sirve de nada los intereses. Los bancos viven porque llega un ahorrador, el banco toma 10 pesos del ahorrador y se los da a un constructor. El constructor va a hacer un edificio de 100 pisos, el constructor gasta los 10 pesos haciendo el primer piso, el dinero circula, regresa en saldos al banco y el banco lo vuelve a prestar. El banco solo debe 10 pesos, pero ya el constructor ya le debe 20. Lo vuelve a girar el dinero y le deben 30, pero el banco debe 10, luego deben 40, hasta que llega a los 100 que va el edificio y distribuyen la deuda con los compradores. Y vuelven a burrar más. Otra vez, los mismos 10 pesos siguen prestando. En México, un extraordinario economista y, desde mi punto de vista, el mejor economista de la historia de la humanidad, fue Manuel Gómez Morín, a quien dicen que es el fundador del PAN, pero esa es otra absoluta mentira. Gómez Morín crea una ley que se llamaba la ley del encaje legal, y eso es lo que controlaba a los bancos en México. Llegaba el ahorrador, te daba 10 pesos y entonces decía el banco, te voy a poner el 10% de encaje legal. Ok, entonces de los 10 pesos le tenía yo que dar 1 al Estado y 9 prestaba. Circulaba el dinero, me regresaban los 9 pesos, en lugar de prestar 9 pesos yo tenía que prestar 8, 10, le tenía que dar 10% y aquí me daban, el gobierno se quedaba con 1.90 y a la vuelta y vuelta el gobierno se quedaba con los 10 pesos y el banco ya no podía prestar nada. Entonces, ¿qué hacía el gobierno? Dice, yo defiendo a los ahorradores. ¿Por qué? Porque los 10 pesos son los del ahorrador. Sin embargo, los 10 pesos por el 10% es inverso el crecimiento. El banco, los 10 pesos se volvían 100 a la vuelta y vuelta, porque eran 10 y luego 9 y luego 8 y feria, se vuelven 100. De los 100, 10 se queda el banco y 10 se queda el gobierno para proteger al ahorrador y 90 son del banco. Entonces, el negocio del banco es la circulación, es el giro del dinero, no son los intereses. Y entonces es muy delicado porque en Inglaterra, a fines del siglo antepasado, gracias al papel moneda, los bancos crearon inflaciones brutales en Inglaterra. ¿Y quién cree que fue a arreglar el problema? Gómez Morín. Y entonces, bueno, ya que les dejé la duda de quién, que no es Gómez Morín el fundador del PAN, el verdadero fundador del PAN es un sacerdote jesuita que por el hecho de ser sacerdote no podía aparecer en los medios políticos por una revolución cristera. Y este sacerdote jesuita era don Ramón Martínez Silva. Él crea un grupo que es la Unión Nacional de Estudiantes Católicos como base para crear Acción Nacional. Yo se los puedo decir porque yo me llamo Ramón gracias a don Ramón Martínez Silva. Mi padre fue uno de las gentes más cercanas a don Ramón. Por eso yo les puedo decir que quien funda Acción Nacional es un sacerdote jesuita que se llama Ramón Martínez Silva, don Ramón Martínez Silva, no es Gómez Morín. Y esto es muy importante porque volvemos a lo mismo. Los políticos distorsionan la historia. Entonces, hoy en día vivimos una terrible amenaza. Los seres humanos vivimos en medio de una drogadicción política. El verdadero opio del pueblo es la clase política y es altamente peligrosa, porque la clase política es la que hoy financia las armas de destrucción masiva. Hoy financian
las bacterias que contaminan al mundo, y lo acabamos de vivir, y quedó el rumor brutal de que era el coronavirus una bacteria creada en laboratorio. La humanidad corre un gran peligro, más grave que la ecología, más grave que la falta de agua. Se llama clase política. Y la única forma de detener a la clase política se llama democracia fiscal. Es la única forma en la que la clase política tiene que someterse a la voluntad de la sociedad a través de la democracia fiscal. Eso es muy importante. Otro de los graves problemas de la clase política es la ignorancia que generan en la sociedad. Obviamente a través de la escuela. Aquí es muy simple. Yo les voy a preguntar, ¿quién fue el gran perdedor de la Primera Guerra Mundial? Yo sé que me van a decir Alemania. Mentira. Fue el Imperio Otomano. Alemania pierde, está dentro de los perdedores, pero el imperio que desaparece gracias a la Primera Guerra Mundial fue el Imperio Otomano. Y la Primera Guerra Mundial se hace para quitarle al Imperio Otomano el petróleo de la zona que ahora es Libia, financiados por la familia Rocher. Como el Imperio Otomano no le quiso entregar a la familia Rocher el petróleo, los Rocher empezaron a financiar al emir, hasta que dejó de pagar porque ya no podía pagar. Cuando dejó de pagar, el emir le pidió ayuda al Kaiser. ¿Por qué? Pues fue como, oye, detenga a tus bestias que me vienen aquí a quitar mis libros, porque los Rocher embargaron los libros de la tesorería del Imperio Otomano para poder embargar los impuestos. Entonces el emir le pide ayuda al Kaiser. El Kaiser le dice, no te preocupes, vamos a poner un ferrocarril y vamos a traer el petróleo del Medio Oriente a Europa. Iban a inaugurar el ferrocarril, matan al príncipe de Austria y inicia la Primera Guerra Mundial. Ahora, la familia Rocher, ¿a quién financió durante la Primera Guerra Mundial? A los ingleses. Los ingleses mataban a los alemanes con el dinero alemán. No estoy defendiendo a Hitler, ¿eh? Era un criminal. Pero los dos bandos tienen mucha historia. Volvemos a lo mismo. El problema es la clase política. O sea, defender a Hitler sería defender a una clase política. Mentira. La clase política es una amenaza. Y entonces tenemos otro grave problema. La clase política se dedica a construir ignorancia. Por eso estamos en la idea de que perdió Alemania la Primera Guerra Mundial. Mentira. Y construyen ignorancia para sostenerse en el poder. Como la ignorancia que nos dice que nosotros somos los corruptos, cuando la corrupción la generó la Revolución Mexicana. La banda del carro gris en 1919 la había creado el regente de la ciudad. Se dice, hay que ver algo muy importante, se dice que el crimen organizado se infiltra en la clase política. Mentira. La clase política construye a la delincuencia organizada porque es la forma de justificarse en el poder. Yo, poder, dueño, monopólico de la violencia, ¿cómo justifico que necesito la violencia con la existencia del crimen organizado? ¿No me creen? ¿Cómo nace el mercado de drogas en Estados Unidos? El mercado de drogas en Estados Unidos lo crea el gobierno americano, mandando a todos los jóvenes a la guerra de Corea, los hacían adictos y los regresaban. Un procurador americano, un hombre de apellido, de nombre Bob Kennedy, le dice a su hermano, que casualmente era el presidente, le dice, John, están creando un mercado de drogas. Lo que hace John Kennedy es parar la guerra de Corea, lo matan
Al mes siguiente, bueno, inmediatamente entra Johnson y al mes siguiente declaran la guerra de Vietnam. ¿Cómo para la guerra de Vietnam? Cuando el mismo gobierno gringo se da cuenta que hay un mercado de drogas. ¿Cómo se dio cuenta del mercado de drogas? Cuando los hippies empezaron a rebelarse. ¿Qué eran los hippies? Pues ya el mercado de drogas. O sea, es impresionante cómo el gobierno americano destroza sus juventudes para tener a través de las drogas un fondo clandestino con el que financió, y está demostrado, la rebelión en Nicaragua, la guerra Irán-Contras, la guerra de Irán-Irak, y últimamente la guerra de Turquía. Cuando llega Putin a apoyar al presidente de Turquía, lo cuestionan que eran tiranos, y Putin dice: señor, yo tengo la autorización del Senado. El Senado ruso me autorizó a apoyar a este presidente. Ustedes están apoyando a los rebeldes. ¿Con qué autorización? Pues era el dinero de la droga. Por eso Estados Unidos tuvo que salirse de Turquía, porque la CIA y el ejército mexicano hacen su geopolítica con el dinero de las drogas. Y mientras todos nos quedemos callados, en México vamos a seguir muriéndonos y vamos a seguir teniendo crimen organizado. Pero la clase política está sometida al poder americano. México no se gobierna en México. De ahí la importancia de construir la democracia fiscal, para que México no solamente la gobierne el político mexicano, no, la gobernemos los mexicanos. Y necesitamos estructurarnos en un gran Congreso Nacional Ciudadano para poder crear esas estructuras sociales y poder exigirle, como la sociedad exigió la existencia del INE, como la sociedad está exigiendo la existencia del INAE. Necesitamos exigir la democracia fiscal. De otra manera los señores no lo van a permitir. El objetivo final de este documento es entender que la sociedad debe regresar a los valores. Debemos unirnos con valores para reconstruir nuestra identidad nacional y podernos organizar en una verdadera civilización, una verdadera civilidad, para que México y el mundo se salve. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, si lo logramos, si el pueblo levanta ese cetro de hierro para imponer la democracia fiscal, seremos ejemplo mundial y el mundo se podrá salvar. Hoy, prácticamente imposible, es apocalíptico. La destrucción de la humanidad es una invasión de China al Medio Oriente. Así lo marca el Apocalipsis. Y es dramático porque está tomando contexto en un gran poder desmedido de la clase política. Clase política que debe estar sometida por la voluntad social. Sometida. Otro de los aspectos que necesitamos ver para construir un proyecto de nación. Un proyecto de nación, si yo llego y digo: señores, este es el proyecto de nación, está loco este señor. ¿Por qué? Porque no es el proyecto de nación, es el proyecto de Ramón Ambía, como los sentimientos de la nación. No es cierto, los sentimientos de Morelos. Para que sea un proyecto de nación lo tenemos que construir entre todos. Todos debemos participar para hacer un verdadero proyecto de nación. Pero necesitamos cultivarnos, necesitamos entender de economía, necesitamos entender de educación. Una educación, hoy estábamos platicando, de que la gente tiene que leer. Cervantes, en su libro, en el Quijote, dice en la primera página: de tanto leer se le secó la cesera. Leer no es lo importante. Cervantes leyó tantos libros de caballería que enloqueció, se enroló en el ejército y terminó manco en una guerra que no tenía que haber participado. Hay una cantidad de idiotas que leen a Marx y se vuelven enajenados del marxismo. Necesitamos saber leer, y saber leer
es saber cuestionar. Y necesitamos educarnos para saber cuestionar lo que leemos. No porque esté escrito es la verdad. La verdad es una y es demostrable. Y si yo quiero conocer la verdad, tengo que llegar a la demostración de la verdad. La ciencia se basa en que la verdad es una y es demostrable. Eso es ciencia. Y la educación debe fundarse en eso, en enseñarnos a encontrar el camino para demostrar la verdad. Y entonces hablaremos del mismo tema, porque todos conoceremos la verdad. Pero la clase política ha construido, gracias a un fulano llamado Einstein, un relativismo terrible. Todo es relativo. Piensa como quieras. Estuve yo con un puñado de señoras panistas, es que si quieren entender a la gente que no va a votar, tienen que escucharme, porque la gente que va a votar, que no va a votar, es porque sabe que ir a votar es otorgar una patente de corso, es decirle a la clase política, sígueme robando, es escoger quién me va a robar. Eso es ir a votar. Y la gente que piensa, que tiene cultura, dice, no, de mí no se burlan, me van a robar porque no tengo defensa, pero no se van a burlar, y no votan. Porque al final de cuentas, llegue quien llegue, históricamente nos han robado. Entonces, ¿qué sucede? Que necesitamos unificarnos, controlar a la clase política para que dejen de robar. Si no metemos una democracia fiscal, no vamos a controlar a la clase política y nos van a seguir robando. México se independiza porque la Constitución de Cádiz desconoce la democracia fiscal, desconoce el diezmo como un impuesto opcional. Cuando el rey Fernando VII acepta la Constitución de Cádiz, aparece un Agustín de Iturbide con un proyecto que dice, proyecto trigarante, donde dice, no señor, no se acaba la democracia fiscal, y gracias a eso México se independiza. México se independiza gracias a la democracia fiscal, que debemos resurgir, no como aquella, debe ser moderna, debe ser un proyecto de nación que construyamos todos, pero en medio de una democracia fiscal. Y no podemos permitir que la educación no sea libre. Y obviamente este documento hace muchos años, estoy cierto, llegó a manos del señor presidente, del señor López Obrador, porque yo no soy, él no es mi presidente porque él no quiere, no porque yo no quiera. Yo soy conservador, él no nos quiere a los conservadores, no quiere ser nuestro presidente. Muchas gracias. Los que gusten, estamos obsequiando el libro aquí en nuestra